Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube y a través de las diferentes redes sociales. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor, este espacio que apartamos cada día para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, orando a nuestro Padre, a nuestro Rey de Reyes, a nuestro amado Adonai y entregándole nuestra vida, consagrándole nuestra vida a Él. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Así que yo le invito a que tome por costumbre cada día meditar un poco en la palabra de Dios, incluso mucho antes de que nosotros publiquemos este vídeo, este audio, este contenido. Yo sé que este contenido ayuda a muchos a meditar, pero también es bueno que usted haga el ejercicio de hacerlo, de poder hacerlo a solas, de poder hacerlo en la intimidad con el Señor. Ahora, si usted no sabe cómo hacerlo, entonces yo quiero invitarle a que se ponga en contacto con nosotros si usted quiere estudiar, si quiere aprender a estudiar la Biblia. Tenemos un curso disponible de cómo estudiar la Biblia. Voy a poner el formulario ahí abajo en la cajita de comentarios, está puesto el formulario y simplemente usted se inscribe o no se inscribe a nuestro correo electrónico y así nosotros podemos darle toda la información y nos ponemos en contacto con usted. Así que buenos días a todos, buenos días, le damos buenos días al Señor y bueno, también invitarles que escuchen este audio hasta el final, por favor, que le den me gusta, que lo compartan, activen este momento. Tómese un segundo para para poner el dedito en la tecla de compartir. Compártale a otras personas estos audios, compártalo en sus redes sociales, en sus grupos y suscríbase al canal si no lo ha hecho. Vamos entonces a continuar nuestro estudio del libro de Ezequiel y ayer lo dejamos en el capítulo 3, iniciando el versículo 22. O sea que hoy vamos a iniciar a partir del capítulo 3, verso 22. Dios le ha dado un llamamiento a Ezequiel. Dios le dijo muy específicamente que las cosas no iban a ser fáciles, que él tenía que predicar, que él tenía que hablar, pero que la gente no lo iba a oír, que la gente no lo iba a escuchar. O sea, desde el primer momento Dios pues le dice a Ezequiel, Ezequiel, no va a ser nada fácil, va a ser muy difícil que a usted lo escuchen, la gente no lo va a escuchar porque su corazón está endurecido, su corazón está, eh, su corazón está duro como un pedernal y su corazón está cerrado para escuchar la palabra de Dios. Pero sin embargo, Dios, que es bueno y que es misericordioso, pues le da a Ezequiel la estrategia para que, para que el mensaje pueda llegar. A ver, la palabra de Dios la palabra de Dios misma nos enseña, en el Sermón del Monte enseñaba el Señor Jesús que no echemos las perlas a los cerdos. ¿Qué significa echar las perlas a los cerdos? Pues que hay personas que no van a escuchar y que las perlas es la palabra de Dios. Y echar las perlas a los cerdos significa, pues, de alguna manera desperdiciar algo tan valioso en personas que no van a escuchar. Pero sin embargo Dios quería que lo escucharan, que el mensaje llegara. Eso es lo que Dios siempre ha querido, que el mensaje llegue de alguna manera. Por tanto, Dios le dio a Ezequiel una estrategia para que el mensaje quedara grabado, para que el mensaje quedara impreso en el corazón. Y a veces sobran las palabras. Muchas veces, pues, no hace falta sermones o que una persona se pare en una esquina, en una plaza, a decir, Dios les manda a decir que esto y esto y esto. Hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras.
Entonces Dios le dice a Ezequiel que, que ponga en acción actos proféticos. Y eso es lo que vamos a estudiar en los siguientes, en estos capítulos. El capítulo, lo que queda del capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. De una manera muy dramática, Dios le dice a Ezequiel que haga una representación, que ponga en acción una especie de teatrillo, de, de actuación, para que la gente no solamente escuche el mensaje por sus oídos, sino que lo vea con sus ojos. Y dice el versículo 22 del capítulo 3, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Miren, esos dos versículos, Ezequiel, acuérdese que Ezequiel quedó atónito. Acuérdese que Ezequiel quedó durante unos días, quedó como sin palabras, quedó como tratando de digerir qué era lo que había visto, quedó como sin fuerzas. Entonces dice, y vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate. O sea, parece ser que Ezequiel estaba como, había quedado como enfermo, como medio indispuesto, pero indispuesto físicamente, no indispuesto en su espíritu, sino que había quedado como sin fuerzas. Y Dios le dice, Ezequiel, levántese, levántese porque lo necesito, levántese y sal al campo, que hablaré contigo. Esto se parece un poquito a lo que le dijo a Abraham en algún momento. Abraham estaba así como deprimido porque habían pasado muchos años, que Dios le había dado la promesa y esa promesa no se cumplía y no se cumplía y no se cumplía. Pues igual, más o menos Ezequiel estaba en lo mismo y Dios le dice, levántate, levántate y sal al campo. Dice, y me levanté. O sea, Ezequiel inmediatamente obedeció y salió, dice, y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová. O sea, la visión no se había ido. La visión estaba ahí. Estaba el carro. ¿Se acuerdan el carro que vimos en el capítulo 1? Pues ese carruaje, ese trono con los ángeles, con las ruedas, con los ángeles soportando el trono, estaba ahí. Y dice, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y aquí sucede algo bien curioso al, al estudiar un poquito la palabra que, que ponen aquí en el hebreo original, es la palabra napal. La palabra napal. Y la palabra napal pues significa caerse, caerse. O sea, eh, parece ser que Ezequiel cayó, se cayó sobre su rostro, cayó rostro en tierra para adorar al Señor. Y aquí viene una enseñanza bien especial. Mire, cuando usted y yo nos encontramos con la presencia de Dios, cuando usted y yo tenemos un encuentro real con el Señor, lo único que nos queda es adorarle a Él. Esto de que me postré sobre mi rostro, caí sobre mi rostro, es una de las expresiones de adoración. Eso es adoración. Se acaban las fuerzas, se acaban las palabras. Lo único que nos queda es adorarle a Él, postrarnos delante de Él, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, los grandes hombres que se encuentran con el Señor. Le adoran, le entregan todo. Esa es la adoración. Esa es la adoración. Dice el versículo 24, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y aquí encontramos el primer acto
profético. Entonces nos encontramos en el versículo 24 que dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó y me habló. O sea, estos actos proféticos, Ezequiel no se los inventó. Esto no fue un invento de Ezequiel. Esto yo no me imagino a Ezequiel diciendo, Señor, ¿qué hago para que esta gente me escuche? Dame una estrategia. No, simplemente cuando Ezequiel estaba en su punto espiritual más alto, Dios le habló, le mostró y le dijo lo que tenía que hacer. Y entonces aquí viene una lección para los que somos siervos de Dios. Para los que somos siervos de Dios. Yo sé que muchos siervos nos enfrentamos a la situación que hablamos y hablamos y hablamos y no nos escuchan, no somos escuchados. Nuestra palabra entra como en un saco roto, o la palabra de Dios, perdón, entra como en un saco roto y nadie retiene nada. Entonces uno a veces llega como a pensar, Señor, muéstrame qué hago, qué estrategia hago, o qué debo decir, qué debo hacer. Y entonces entramos como a rascarnos la cabeza a pensar qué estrategias tomamos y a veces tomamos estrategias prestadas. Si a fulano le funcionó esto, pues entonces yo voy a hacer lo mismo. Si en aquel tiempo se hacían las 7 vueltas, entonces yo voy a hacer las 7 vueltas. Pero si Dios no le ha dicho que las haga, si Dios no le ha dicho que haga esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Esa es la gran pregunta y el error que a veces como siervos cometemos. Ezequiel escuchó la voz de Dios. Dios lo llamó y le habló y le dijo. Entonces dice que el Espíritu entró en él y lo afirmó. Y esto es una cosa muy importante. Cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, entonces muchas cosas empiezan a andar y muchas cosas empiezan a funcionar. Y esto me hace recordar lo que nos dice en el libro o en la carta a los Gálatas. Vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Cuando se satisfacen los deseos de la carne, es decir, cuando estamos carnales, pues las cosas no fluyen. Dios no puede hablar, Dios no puede entrar, el Espíritu no puede entrar a operar en medio de nosotros. Y la lección está ahí. Viva en el Espíritu. Amado Hijo de Dios, aprenda a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿Y qué le dijo el Espíritu? ¿Qué le dijo Dios? Quédese callado. Quédese callado. Y entonces dice aquí, entre y enciérrese en su casa. Vaya y enciérrese en su casa. Y dice, y he aquí, hijo de hombre, pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Ahora, esto aparentemente puede sonar un poquito ilógico. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a Ezequiel a que predicara, a que hablara. Ese fue el mandato de Dios, ¿o no? Claro, Dios le dijo a Ezequiel, vaya, predique, vaya, hable, vaya, dígale al pueblo lo que yo le mando. Mis palabras pondré en tu boca. Pero ahora viene Dios y le dice, no, usted no va a decir nada. Usted se va a quedar callado. O sea, y dice, y delante de todo el mundo, que alguien lo ate, que alguien lo amarre y permanezca en su casa amarrado. Amarrado con ligaduras, con cuerdas y mudo. No diga nada. Mire, a veces el silencio también habla. ¿Y qué es lo que Dios expresa a través de ese silencio? Dios expresa a través de ese silencio la molestia que tiene con el pueblo, la inconformidad, el disgusto,
el disgusto que tiene. Ustedes no quieren oír, ahora no les hablo. Ahora no les digo nada. No hay profeta, no hay voz de Dios. O sea, muchos querían escuchar la voz de Dios, pero no querían oír al profeta. Eso es una cosa tremendamente fuerte e ilógica. No sé a través de qué la querían escuchar. Y querían a lo mejor seguir con sus actos religiosos, pero también, al mismo tiempo, con sus idolatrías y con sus cosas en su vida. Pues Dios simplemente con esta acción le dice, ustedes no me quieren escuchar, pues no voy a hablar. No los voy a molestar, no me preocupen. Pero mire lo que le dice el Señor. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel? No hable lo que yo no le he mandado. Por este momento, por este tiempo, cállese. Cierre su boca. Cierre su boca. Y yo voy a pegar tu lengua al paladar. Es decir, el profeta va a enmudecer. Pero dice en el versículo 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. O sea, esta palabra ¿para quién es? Para el que quiere oír. La palabra es para el que quiere oír en este tiempo. Mire, hoy en día estamos viviendo un tiempo parecido. Un tiempo parecido. ¿Y qué es el tiempo que estamos viviendo? Que hay mucha gente que no quiere escuchar, que sigue empecinada en la obstinación de su corazón y no quieren escuchar la voz de Dios. Siguen en lo suyo. Siguen viviendo su vida como si todo estuviera bien, sumergidos en sus problemas, sumergidos en sus situaciones, en sus depresiones, tratando de resolver sus problemas por su cuenta, pero de Dios no quieren saber nada. Pero entonces aquí viene la palabra. Lo que Dios le dice a Ezequiel, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. Eso es parecido a lo que el Señor Jesucristo decía en sus predicaciones, cuando predicaba las parábolas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay personas, y desafortunadamente hay que decirlo, que todavía sus oídos no están abiertos. No tienen oídos para oír. No están preparados. Todavía tienen su corazón cerrado. Ahora yo le pregunto a usted, amado Hijo de Dios, y los que me están escuchando, ¿usted de qué grupo es? Vamos a preguntarnos eso. ¿En qué grupo estamos? ¿Entre los que quieren escuchar o entre los que definitivamente no quieren oír? Y escuchan una palabra muy bonita, muy hermosa, pero a la hora de tomar una decisión no la toman y no cambian. Mis amados, esto es serio. Y estamos llegando a un momento en que hay que tomar decisiones y decisiones firmes. Usted deja su pecado o experimenta la condenación. El tiempo se está acabando. Estamos en una cuenta regresiva. Y Dios nos está llamando, está haciendo un llamado al arrepentimiento. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de dejar el pecado, de arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho y con lo que hemos defraudado al Señor. Dice el capítulo 4, tú, hijo de hombre, este es el segundo acto profético. Después de un tiempo, Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 4, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro
y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano, para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. En este segundo acto que el Señor le manda a Ezequiel, aquí le pone una situación bastante, digámoslo así, bastante dura. Dios le dice pues que se tome un adobe, un ladrillo, no sabemos exactamente de qué tamaño. En aquel tiempo los adobes o los ladrillos eran grandes, eh, eran un tamaño pues considerable. Dice que lo ponga adelante y que hiciera una especie de maqueta o de reproducción a escala de la ciudad de Jerusalén. Entonces pues ahí tenía que Ezequiel poner las casitas, bueno, ahí tenía que hacer una representación, una maqueta. Y le dice, y va a poner alrededor, dice, pondrás contra ella sitio. O sea, va a edificar una fortaleza, va a poner alrededor unos armas de guerra, unos baluartes, bueno, todas las armas que se utilizaban en ese tiempo para tomar y para atacar una ciudad. Entonces Dios le dice, haga toda esa representación, tome también una plancha de hierro y póngala entre usted, entre ti y la ciudad. Y usted, Ezequiel, se va a acostar sobre su lado derecho, no, perdón, sobre su lado izquierdo, lo primero que le dice, y va a poner sobre él la maldad de la casa de Israel. Y usted va a estar acostado, amarrado también, porque más adelante lo dice, 390 días, acostado sobre su lado izquierdo. Y Dios le dice a Ezequiel que hay una comida especial que él va a comer. Entonces Dios le dice que durante ese tiempo pues se va a sustentar y le dice de trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, puros cereales que tienen la capacidad son muy proteicos, son muy proteicos, son muy energéticos también, que si, bueno, aquí podemos ver en ese punto que la dieta que Dios le mandó a Ezequiel, pues una dieta como para
sustentarse durante ese tiempo. Y le dice, póngalos en una vasija y haga pan con ellos, pero con una particularidad. Usted va a cocer ese pan en estiércol humano, en estiércol humano. Mire, ¿qué sucede con esto? Cuando usted hace una comida, uno de los aportes al sabor de la comida es en lo que usted cocina. Por ejemplo, si usted y yo cocinamos un delicioso pollo asado al carbón, pues ese pollo o ese alimento o esa carne va a tomar el sabor de la leña en la que nosotros estemos cocinando el pollo. Entonces va a tener un sabor diferente. Pues resulta que Dios le dice a Ezequiel que cocine en estiércol humano. Pues prácticamente se estaban comiendo el estiércol. Pero Ezequiel le dice, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Entonces Dios tiene un poquito de misericordia y le dice, bueno, le permito comer estiércol le permito que cocine en estiércol de buey, en estiércol de vaca. Y hágalo así. Pero la intención de Dios, ¿cuál era? Que el pueblo entendiera a través de esta imagen, lo que le esperaba a la ciudad de Jerusalén. Ahora, aquí tenemos nosotros que entender algo, y es que la ciudad de Jerusalén hasta este momento no había sido tomada. Todavía no había caído Jerusalén. O sea, mientras Ezequiel estaba aquí haciendo esta representación, allá en Jerusalén estaba Jeremías hablando. Allá en Jerusalén a lo mejor Jeremías estaba hablando, predicando, o no sé si a lo mejor estaría en la cárcel o en la cisterna. Bueno, estaba todavía siendo profeta, porque todavía no se habían llevado al resto del pueblo. A lo mejor la ciudad o a lo mejor la gente pensaba, no, esto va a durar poquito. Este tiempo de asedio o este tiempo de cautiverio, pues no nos va a durar mucho. Vamos a volver porque Jerusalén es fuerte. Y si encima los profetas en Jerusalén allá profetizaban que lo mismo, que ustedes van a volver, eso no va a durar mucho, que no sé qué. Bueno, Dios le está diciendo aquí que eh, así como Ezequiel estaba ahí, así iba a ser rodeada Jerusalén. Y mire, entonces piense esto, vamos a pensar y ubicarnos en el acto en sí, en el acto profético. ¿Qué piensa la gente de ver un señor día tras día tras día, más de un año, en una plaza, en un parque, acostado delante delante de una maqueta de Jerusalén, en esa misma posición? A lo mejor la gente pensaba, no, pues este señor se enloqueció. Pero ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la idea? La idea era que la gente viniera y preguntara, ¿qué haces? ¿Usted por qué está así? ¿A usted por qué le dio por esto? Entonces, ahora viene la respuesta de parte de Dios y de parte del profeta. Yo estoy así porque así va a atar Dios a Jerusalén y va a poner baluarte. Ahora, dice que eran 390 días por el lado izquierdo y 40 días por el lado derecho. 390 días profetizándole ¿a quién? Al reino de Israel, al reino del norte. Pero los otros 40 días, que era un año por día, al reino del sur. Y eso nos deja ver también que Dios no solamente le estaba mandando un mensaje a, los judíos de Jerusalén, sino a todo Israel. ¿Qué le estaba diciendo al reino del norte? Su cautividad va a durar más tiempo. Recuerde que el reino del norte fue asediado por los asirios. El reino del norte fue asediado por los asirios y los asirios lo dispersaron, se lo llevaron. Y prácticamente ese reino del norte, esas 10 tribus, quedaron dispersas, regadas por todo el mundo. Pero llegará un momento en que van a volver. Llegará un momento en que van a volver. Ahora, al final,
Dios le dice en el versículo 16 y 17, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ellos estaban muy confiados. Ellos estaban muy confiados en que tenían recursos, en que no les iba a pasar nada, en que no les iba a faltar nada. No, nosotros tenemos de todo aquí, nosotros no nos va a pasar nada, nosotros vamos a estar, estamos bien, muy bien. Pero dice, llegará un momento en que quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto. O sea, Dios quiebra todo su sustento. ¿Por qué Dios lleva a una ciudad a esa situación? Por una razón muy sencilla, porque ellos estaban confiados en lo que tenían. Ellos estaban confiados en sus fuerzas. Y se les olvidó quién es el que le da el sustento. Se les olvidó quién es el que les da la provisión. Muchas veces el ser humano se confía de lo que tiene, se confía de su provisión. Y entonces empiezan a adorar, digamos así, su trabajo, a adorar su sustento y dicen, yo estoy bien, tengo mi sueldo, tengo mi trabajo, tengo mi casa, no necesito nada. Yo así estoy bien. Pero entonces Dios tiene que venir a reducir, a quitar todo esa supuesta dependencia para que el ser humano entienda que la única dependencia que nosotros debemos tener es de Dios, nada más. Y eso es lo que Dios le quería demostrar a los judíos que estaban en Babilonia, pero también era un mensaje para Jerusalén, porque las noticias volaban. Pues imagínense, más de un año, ese señor ahí, o sea, todo se sabe, todo se sabe, todo se comenta, todo se lo comunican entre los unos y los otros, se mandan razones, se mandan cartas y entonces seguramente en Jerusalén se dieron cuenta que hay un señor allá en una plaza, que hay un señor allá en una plaza haciendo un acto ahí todo raro y dándoles un mensaje. Así el Señor va a someter a Jerusalén. Así mismo el Señor dice, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. También esto era pues un castigo de parte de Dios. Y era como llevar a Jerusalén al límite. A ver qué hacían. ¿Qué hacen cuando les falte? Lo que supuestamente dicen que es su ayuda, su fuerza. Dos opciones, o se mueren o buscan a Dios. Pero el pueblo es tan obstinado que no levanta su mirada al Señor. Miren, mis amados, eh, el Señor a través de estos actos nos da un mensaje. Por un lado, nos muestra un profeta obediente, un profeta, un siervo de Dios, que no hace cuestionamientos, no le dice al Señor, Señor, ¿por qué me pones en esto? No, simplemente Dios le habló y el profeta obedeció, porque él sabía que era lo que Dios estaba mandando, que era la voluntad de Dios. Y aunque sean las cosas más locas, aunque sean las cosas más ilógicas, el profeta obedece, porque los siervos de Dios tenemos que aprender a obedecer, así sean cosas ilógicas. Pero también aquí nos encontramos un mensaje de parte de Dios a un pueblo obstinado, a un pueblo rebelde, a un pueblo que está enfrascado en seguir haciendo su voluntad y dejando de lado el sustento de parte de Dios. Dios quiere hacer algo grande y poderoso, pero nuestro corazón debe doblegarse. Nuestro corazón debe inclinarse delante de Dios. Yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos y hablemos con nuestro Padre Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad,
por la fidelidad, Señor, que tienes para con nosotros, a cada momento, a cada instante. Padre Santo, nuestra vida hoy, Señor, la ponemos delante de ti. Como tus siervos, hoy, Señor, entramos en tu espíritu. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne en nuestra vida. Ayúdanos a mirarte a ti, a mirar tu hermosura, a recibir de ti el sustento, a recibir de ti esa provisión espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros, la fortaleza que tú tienes para nuestras vidas. Padre Santo, hoy ponemos delante de tu altar nuestras debilidades. Te pedimos hoy, amado Señor, te pedimos hoy que perdones nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras fallas, nuestras desobediencias y que nos ayude, Señor, a vivir en el Espíritu. Que al igual que Ezequiel, el Espíritu entre en nosotros y nuestra vida caiga postrada delante de ti en adoración. Que nuestra vida caiga postrada delante de tu presencia en una continua adoración. Padre, yo te pido que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos cada día para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, nosotros no queremos inventarnos nada, ni queremos tampoco copiar estrategias de otros, que a lo mejor ellos también se las inventaron. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia y a escuchar qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, para comunicar tu mensaje, para comunicar tu palabra. Padre Santo, yo te doy las gracias a ti, Señor. Yo te doy las gracias por usar, Señor, nuestras vidas. Padre Santo, yo te pido que abras los ojos y los oídos del pueblo, Señor, de los que están escuchando este mensaje. Padre, tu palabra siempre nos ha dicho que el que tenga oídos para oír, que oiga. Ayúdanos, Señor, cada día a tener un oído para oír, a tener un corazón dispuesto para obedecer, a tener un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, para guardarla y ponerla por obra. Yo hoy oro, Señor, por todos aquellos que están escuchando este mensaje. Te pido, mi Señor, que les ayudes a tener un arrepentimiento verdadero en sus vidas. Te pido, Padre, que traigas conciencia de pecado. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, permitiendo que los ojos y el corazón se abran para entender que necesitan de Dios. Padre Santo, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo hoy. Y te pido que sea tu espíritu tocando el corazón que está escuchando, de aquel que está escuchando este audio, y que su vida sea transformada y cambiada. Antes de que venga el quebrantamiento, antes de que venga la falta de pan y de agua, yo te pido que toques el corazón, Señor, y que traigas hoy un arrepentimiento verdadero a cada uno de tus hijos, mi Señor amado. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.